Bueno, Vamos a continuar hablando de la transferencia, es decir, habíamos en el audio anterior, que yo lo nombré práctica analítica, en realidad, bueno, mencioné algunas cosas de la práctica analítica y también de algunos antecedentes de la práctica analítica. Eso nos lleva ahora, digamos, a hablar del tema de la transferencia. Porque, digamos, como ustedes saben, la transferencia, lo que designa la transferencia es lo específico del vínculo analítico. Es decir, o mejor dicho, eh, la manera particular en que el psicoanálisis trata y usa el vínculo transferencial para la cura. Nosotros habíamos visto en la reunión, en el audio anterior, como se llame, que había un poder que el médico o el psicoterapeuta recibían de la sugestión y que esto, digamos, hacía que fuera eficaz a veces y a veces no. Pero yo les había comentado que Freud observaba que, digamos, había cambios en la relación afectiva de los pacientes con el terapeuta o con el médico, y que esos cambios en la relación afectiva a veces producían el retorno de los síntomas o nuevos síntomas, o incidían, digamos, directamente en el proceso de la cura. Esto es lo que, digamos, básicamente es una transferencia, es decir, que la sugestión se producía por una transferencia. No que la sugestión producía transferencia, sino al revés, que la sugestión era producto de una transferencia. ¿Qué quiere decir? Que había algo en particular en ese vínculo que, digamos, el paciente transfería justamente al terapeuta o al médico, y lo podemos nombrar analista a partir de hacer otra cosa con esa transferencia, de hacer otra cosa con ese vínculo, no de explotarla para la sugestión o para la hipnosis, sino de poder reconocerla de otra manera. En esto reside la vuelta que hace el psicoanálisis sobre la transferencia, digo la vuelta en el sentido de que la da vuelta, porque precisamente si en ese efecto sugestivo se basaba el poder del médico, del terapeuta, esto mismo es lo que le va a dar poder al analista, pero Lacan dice en determinado momento que el analista se abstiene de usar ese poder. Y ahí tenemos otra regla fundamental del análisis a la que no nos habíamos referido hasta ahora, que es lo que Freud llamaba la regla de abstinencia. Esa abstinencia, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en no responder, en que el poder del analista resida en no responder a lo que la transferencia le demanda, sino en poder usar esa transferencia para causar el análisis, para promover el análisis, para promover la palabra del paciente y la consecuente interpretación del analista, para promover, digamos, los efectos analíticos en función, digamos, de el decir del paciente y de la escucha del analista. Entonces la abstinencia es, ante todo, abstenerse de satisfacer algo que la transferencia, digamos así, le propone al analista. Bueno, ahora vamos a ver qué. Pero, bueno, yo me voy a centrar más, digamos, en dos artículos que tenemos en el programa,
que son sobre la dinámica de la transferencia y recordar, repetir, reelaborar. Porque creo que en esos dos artículos está un poco lo más, podríamos decir, lo más nodal, lo más estructural del asunto de la transferencia y de cómo opera en la cura analítica. Lo primero que quiero subrayar es el título dinámica de la transferencia. Esa palabra, dinámica, bueno, algo dije hace un momento, o sea, esto de que, ¿por qué dinámica de la transferencia? Bueno, por un lado piensen que os recuerden, mejor dicho, que cuando vimos los artículos más importantes de la metapsicología, de la primera tópica, teníamos el punto de vista dinámico. ¿Y qué es el punto de vista dinámico? ¿Se acuerdan que era las relaciones de distribución de investidura entre los distintos sistemas, el comercio, como dice Freud, entre los sistemas, inconsciente, preconsciente? Bueno, dinámica acá también alude a la distribución de investidura que hay en la transferencia, porque eso que habíamos mencionado antes, de que Freud notaba los cambios en la situación, tanto en los síntomas como en la situación general de los pacientes, a partir de movimientos afectivos que podía haber en ellos hacia el terapeuta o hacia el médico o hacia el analista, precisamente de qué nos hablan, de que hay una dinámica de la distribución de qué, de la distribución de la libido. Ahora después vamos a ver si lo especificamos un poco más eso. Pero, por eso quería remarcar, no es casual el título dinámica de la transferencia, porque en esa dinámica, en esa distribución libidinal que se produce en la transferencia, no solamente en la relación al analista, sino que a partir de ahí también hay redistribuciones de la libido en los distintos aspectos de la vida del paciente, a partir de que se puede ir por el análisis modificando esa dinámica mediante el tratamiento analítico. También se van a producir los cambios en los síntomas, las curaciones, los efectos indeseados también, cuando el analista, por ejemplo, por alguna particularidad no puede operar, o el análisis está trabado por algo, o hay algo que no se puede terminar de elaborar. Bueno, todas las alternativas que puede haber en la distribución de la libido. En este punto, ustedes saben, hago una breve referencia para no irme tanto del artículo, pero lo comento porque es un término que se ha utilizado más en otras épocas, pero bueno, creo que está vigente, que es el término contratransferencia, que designa justamente lo que hay, lo que partiendo del analista le hace obstáculo para la cura, aquello del paciente que, digamos, al analista, y en este caso a un analista en particular, le promueve alguna contratransferencia, es decir, algo que el analista no puede escuchar o no puede tener en cuenta del material del paciente porque le provoca a él alguna cuestión que tiene que ver con su subjetividad que le impide trabajar. No es solamente esto que Freud llamaba los puntos ciegos, ¿no? O sea, aquello que se conecta con algo de lo reprimido o de lo inconsciente del analista, que el analista no puede manejar y provoca una contratransferencia
o una reacción contratransferencial en el analista que en determinado momento le impide operar analíticamente. En este sentido, o en función de esto, por eso, digamos, justamente, además de estudiar, hay dos pilares en la formación del analista que son el análisis personal, precisamente por esta cuestión, o va a incidir también en la contratransferencia, en que el analista, habiendo sido analizado, pueda precisamente tener otra amplitud para recepcionar la transferencia del paciente. Y la otra pata de la formación analítica, que es la supervisión de casos, o el análisis de control, como también se llama, que consiste en poder trabajar los casos que está conduciendo con otro psicoanalista, sobre todo cuando aparece algún obstáculo, cuando el analista, percibe que hay una detención en el tratamiento o algo que le está obstaculizando, impidiendo proseguir la cura. Por eso, digamos, en la dinámica entran todos los avatares de la distribución libidinal. Freud la trabaja en estos términos, en esta época, a la transferencia, en términos de distribución de la libido, en tanto, digamos, precisamente se trata siempre ahí de la demanda de una satisfacción, siempre hablando de las neurosis de transferencia precisamente, o sea, las neurosis, ya lo habíamos dicho en la reunión anterior, las neurosis de transferencias que son las que a Freud se le presentan como las accesibles al análisis. ¿Por qué? Porque precisamente pueden transferir libido, pueden transferir a un objeto, en este caso el analista, así como a los otros objetos significativos para el paciente, pueden transferir de sí al libido, y esto justamente genera una dinámica. Esto hace a una dinámica que va a obstaculizar o que va a permitir, depende cómo se maneje esa transferencia. Respecto de la contratransferencia, les comento, para los más inquietos, hay un libro de una docente de nuestra facultad, Cecilia Greca, que se llama Contratransferencia, Asunto Superado o Asunto Clausurado. Es un libro que tuve el gusto de leer hace un año atrás, año y medio, y bueno, a los más inquietos se los recomiendo. Es un libro que pone un poco al día, me parece que es una tesis de maestría, que pone un poco al día el tema de la contratransferencia, y muestra ahí a lo largo de, digamos, de la historia un poco del psicoanálisis, hace un recorrido bastante exhaustivo, como también la contratransferencia, cuando puede ser recuperada por el analista y puede ser visualizada como el obstáculo que el analista tenía para trabajar con tal o cual caso, también conlleva una ganancia, digamos, porque si puede ser recuperada en una supervisión o en el propio análisis del analista, conlleva también una ganancia porque se pone en claro cuál era el punto que estaba obstaculizando, y esto se puede capitalizar para proseguir la cura. Bueno, una definición casi, yo voy a tratar de ir situando los puntos que a mí me parecen nodales, para tomar el tema. Una consideración, casi una definición, un supuesto, digamos, del que parte Freud, es que dice, bueno, todas las personas estamos determinados por determinado cliché
o determinados clichés, uno o varios clichés en nuestra vida amorosa, en general. Que un cliché es un... ¿Qué es un cliché? Un cliché es una especie de molde, una especie de matriz. Se usa, bueno, se habla de cliché, por ejemplo, cuando se hace un grabado, es la pieza que se talla para, por ejemplo, imprimir un grabado, o para fabricar un sello. Eso es un cliché, o sea, la matriz, el modelo, el molde que se usa para imprimir algo. Es decir, que el cliché de la vida amorosa de la que habla Freud es que tenemos un cliché o varios clichés que imprimen precisamente determinadas características, determinadas condiciones, determinada modalidad en la vida amorosa. Amorosa en un sentido amplio, o sea, amorosa y odiosa, digamos. Bueno, del amor y del odio, en la vida afectiva en general. Y dice Freud que este cliché está básicamente constituido por las disposiciones que tenemos en la vida, o sea que los sujetos tienen disposiciones en la vida, las disposiciones, entendiendo por disposición todo lo que preexiste al sujeto, y además este cliché está formado por esas disposiciones y por las experiencias tempranas y los accidentes y las adquisiciones, especialmente de la infancia. Es decir, que ya está, si bien este artículo es de 1912 y está poco expresado teóricamente el Edipo, pero sí tenemos ahí, digamos, obviamente, en esto de las disposiciones y lo accidental y las adquisiciones, etcétera, de la infancia y las primeras experiencias, tenemos ya ahí, digamos, la base, digamos, de lo que luego va a ser trabajado como complejo de Edipo, Predipo, Edipo, etc. Es decir, que este cliché de la vida amorosa está formado por eso. Ahí voy a hacer un pequeño desvío. Bueno, a lo mejor esta reunión está por ahí bastante llena de desvíos porque hay varias cosas para ir articulando. Ustedes van a encontrar sobre el tema de la disposición y la adquisición, Freud es un asunto importante, el tema de hasta dónde lo adquirido, hasta dónde la disposición, o sea, lo constitutivo heredado, lo que preexistía al sujeto. En este artículo, ustedes van a encontrar casi una definición de la disposición, porque, digamos, hay una llamada, bastante larga creo, a pie de página, en algún momento del texto sobre la dinámica de la transferencia, ustedes van a encontrar que Freud aclara lo siguiente, que la disposición está formada, dice, por que es bastante difícil de rastrear porque, o de ubicar, o que se va ubicando de una manera muy parcial, porque, dice Freud, la disposición responde a las adquisiciones de la serie infinitamente grande de los antepasados. Fíjense, dos cosas quiero hacer notar. La disposición de un sujeto respecto de los antepasados o de todo lo que lo antecedió son adquisiciones. Es decir, en algún momento fueron adquisiciones que quedaron luego como disposiciones para ese sujeto.
Y luego, todo lo vivenciado, lo vivenciado, lo accidental, lo traumático, la experiencia de vida de la primera infancia, etcétera, que ya son adquisiciones del sujeto, funcionan siempre con esa lógica de retroacción que Freud tiene, de Nash-Traglich, en forma retroactiva, modificando o quedando modificada o tomando o articulando de alguna manera particular para el sujeto aquello que eran sus disposiciones. Esta, que subrayo eso que dije antes, ¿no? Que Freud dice de las series, las adquisiciones de la serie infinitamente grande de los antepasados. Es decir, que todo eso cabe en las disposiciones o en lo que precede al sujeto. Nosotros podemos pensar, bueno, la historia familiar, digamos, las generaciones, bueno, muchísimos, distintos acontecimientos habidos en la familia, etc. Pero marco esto porque esto de la disposición, yo no recuerdo en cuál, pero en alguna de las reuniones anteriores, sí, creo que cuando hablamos de Edipo, hice referencia al ello en la segunda tópica, y de alguna manera, en la segunda tópica, el ello como ese otro psíquico extraño y antecedente absoluto de todo sujeto, precisamente es un poco en la segunda tópica lo que pretende sintetizar las disposiciones, que Freud ahí ya habla de disposiciones pulsionales, de el ello formado por todo lo filogenético, es decir, por todo lo que antecede al sujeto, y que en todo caso, en los términos de la segunda tópica, cuando Freud habla de que cuando el yo reprime eso que ha reprimido, conecta con el ello, evidentemente él ahí está conjugando precisamente lo adquirido, vivencial, primera infancia, Edipo, etc., lo está articulando con lo disposicional. Es decir, que de acuerdo a los avatares de lo accidental y a lo que, digamos, se produjo como represión, se resitúa de alguna manera lo disposicional. Freud decía, por eso les comentaba esto, lo reprimido, o una vez que el yo lleva a cabo una represión, eso comunica con el ello, decía Freud. Pero ese comunica hay que entenderlo como resitúa lo disposicional. De modo que eso disposicional va a tener un orden diferente en un sujeto que en otro, de acuerdo a las particularidades de cómo se haya conjugado lo accidental. Bueno, este largo desvío, pero me parece que vale la pena para situar un poco esto del cliché de la vida amorosa o de varios clichés, como dice Freud, que van a ser precisamente los que van a estar en juego en la transferencia. Y que estos clichés de la vida amorosa que demandan precisamente una satisfacción que en el fondo es pulsional, a través o por la vía de la vida amorosa, que se pone en juego por transferencia también con el analista. Bueno, perdón. Entonces, en realidad, Freud va a considerar ahí, ustedes van a ver que
en determinado momento, él plantea que entre las alternativas de satisfacción de la libido, puede ocurrir, dice Freud, que la libido esté satisfecha en la realidad. Puede ocurrir también que por una contingencia X determinada, por cualquier factor accidental, esa satisfacción que la libido tenía en la realidad ya no la tenga. Y en ese caso, dice Freud, buscará sustituir eso. Y esto puede entrar en juego en la transferencia. Es decir, esa corriente libidinal puede ahora buscar satisfacerse allí, en algo de la relación con el analista. También hay otra posibilidad, que es tal vez la más medular, digamos así, que esa libido nunca haya obtenido totalmente una satisfacción en la realidad, ni la haya perdido en la realidad, sino que algo de esa satisfacción libidinal solamente estuviese puesta en juego en la fantasía. Fíjense, acuérdense de Narcisismo, cuando hablábamos de la introversión de la libido en la fantasía, en la neurosis. Dice Freud, bueno, esta satisfacción libidinal también puede ponerse en juego en la transferencia. Es decir que, en definitiva, el analista, digamos, en la transferencia al analista, se pone en juego toda esta exigencia de satisfacción de la libido, que en última instancia se vincula a lo más estructural de la neurosis, aún a aquella libido que se satisfacía en la fantasía, inconsciente, obviamente. Bueno, entonces, en ese punto tenemos una articulación clara con el narcisismo y también, digamos, una, ¿cómo diría? Ay, no me sale la palabra. Bueno, digamos, tenemos también un punto ahí para considerar cómo o por qué se habla de neurosis artificial en el análisis y en la transferencia misma, porque precisamente la transferencia va a ser un artificio, es decir, un recurso por el cual se pueda poner en juego allí con el analista aquellos elementos de determinada neurosis que están en juego causando la neurosis, los elementos libidinales de satisfacción que están en juego en la causa de esa neurosis y de los síntomas. Es decir, un poco, bueno, me adelanto, pero por ahí me parece que viene bien acá comentar esto. Van a ver que Freud cierra el artículo diciendo esto de que nada puede ser ajusticiado en ausencia o en efigie, es decir, que justamente lo que hay que tratar, si está ausente o si está en efigie, o sea, solamente quieto e inmóvil, no se puede tratar. Entonces lo que hay que tratar tiene que estar no en ausencia, tiene que estar presente y en movimiento. Que esté presente y en movimiento, precisamente, es que esa libido que demanda satisfacción a través, en líneas generales,
del amor, pero que es satisfacción pulsional, tiene que estar puesta en juego ahí. Está puesta en juego artificialmente, en una neurosis artificial, que sustituye a la neurosis que traía el paciente cuando vino, pero que en realidad es justamente el artificio que, teniéndolo allí funcionando en transferencia, va a permitir acceder, a la dinámica libidinal que causa los síntomas, que está en juego en los síntomas, y por ende en la neurosis, y yo diría en el fondo en la economía misma de satisfacción de ese sujeto. En el fondo se trata de eso, de que el análisis busca ir articulando eso en una cura. Bueno, en ese sentido, les decía, la neurosis artificial es un artificio, es un arte, digamos, que permite acceder a eso. También hay otro comentario que hace Freud que me interesa remarcar, que es el siguiente. Él dice, bueno, el analista entra, en realidad retoma algo que dice Jung y un poco lo corrige y lo amplía. Él dice, el analista entra en la serie de imagos inconscientes del paciente. Él trae una observación de Jung de que, digamos, es que el analista entra en la serie de imagos de la imago paterna, y Freud dice no, puede ser de la imago paterna, materna, etc. De imagos inconscientes del paciente. Esto de imago a mí me parece interesante porque, digamos, cómo situarlo, en realidad, la imago inconsciente, ¿no? Es decir, uno puede decir el complejo de imágenes inconscientes o que produce el inconsciente, el complejo de imágenes inconscientes o que produce el inconsciente en función de la satisfacción. Esto está, o de la realización de deseo, o de la satisfacción pulsional. Esto está, por un lado, esto de imago está muy ligado, obviamente, con lo de imagen y con la regresión a imagen en el sueño, obviamente. Es decir, que esa libido que intenta satisfacerse, así como en los síntomas o en las fantasías, también en la transferencia, precisamente va a tomar la persona del analista para hacerla ingresar o tratarla o procesarla, si ustedes quieren, así como un sueño procesa un resto diurno, procesarla para ponerla en relación a las imagos inconscientes, a las imagos inconscientes de satisfacción. Aquí a mí me parece interesante comentarles, esto es algo que yo puse algo de esto, van a encontrar ahí en la plataforma, en los apuntes 1, sí, creo que ahí yo hago una referencia a esto, y me parece que es muy articulable con esto del analista en la serie de imagos inconscientes del paciente en la transferencia, que es algo que dice Lacan, muy breve, pero a mí me parece interesante, a mí por lo menos me aclara un par de cosas, en un escrito muy inicial de Lacan, de los años 40, de 1940, sí, de la década del 40.
Lacan tiene un escrito que se llama Más allá del principio de realidad. Bueno, más allá justamente, más allá de los distintos temas que él trata ahí, en determinado momento, él se refiere a la experiencia del análisis o al movimiento en general que hay en el análisis, diciendo que en el análisis hay una, una asimilación regresiva de la imagen a lo real o que el análisis parte de una asimilación regresiva de la imagen a lo real para producir una desasimilación progresiva entre la imagen y lo real. Es decir, y aquí no nos perdamos con eso de simbólico, imaginario, real, porque todavía Lacan no está con eso acá. Esto es de los años 40. Digamos, ¿qué está diciendo? Está diciendo, fíjense, ¿no? Dice, regresiva asimilación de la imagen a lo real. Está diciendo, la regresión, el sueño, los caminos regresivos que busca la satisfacción libidinal, superponen la imagen a lo real. Es decir, confunde, asimila la imagen a lo real, para satisfacerse ahí. Pero en el análisis se trata de progresivamente desasimilar esa imagen de lo real. Y ahí fíjense que articula lo otro, ¿no? Está regresión, progresión. Progresivamente desasimilar esa imagen de lo real para, dice Lacan, restituirla en su realidad propia. ¿A qué cosa? A la imagen. ¿Y qué es restituirla en su realidad propia? Bueno, precisamente constatar que es una imagen que apunta a una satisfacción, pero que es una imagen, justamente que no se confunda con lo real. Bueno, cuando el analista entra en la serie de imagos inconscientes, esto que dice Freud, evidentemente lo que exige ahí la libido es regresivamente asimilarlo a lo real, esa imagen del analista, tratarla como si fuera lo que no es. Pero precisamente porque busca eso, el analista tiene allí el instrumento para precisamente producir la progresiva desasimilación de esa imagen a lo real y que se articule para el paciente precisamente como que, bueno, como que es una imagen de satisfacción o de realización de deseo, etcétera, propia de él, pero que era inconsciente. Bueno, esto, a mi juicio, cabe en estas distintas cuestiones que va diciendo Freud, ¿no? El analista en la serie de imagos, las satisfacciones de la libido frustradas en la realidad o que nunca se pudieron llevar a cabo y estaban como satisfacción en la fantasía, poniéndose en juego en la transferencia, es decir, tomando a la figura del analista para eso. Por eso Freud dice en determinado momento, y esto creo que en función de todo esto que viene diciendo, tal vez se pueda entender un poco, que bueno, parte de la observación clínica dice, bueno, generalmente cuando las ocurrencias, las asociaciones libres, el trabajo en análisis del paciente se detiene, lo que podemos constatar, después de que nos retasea un poco comunicarnos en qué está pensando, o trata de no hablar de eso, etcétera, o hace silencio, bueno, Freud dice, la mayoría de las veces constatamos que
son ocurrencias que involucran directamente al analista, que son ocurrencias, esas que no quiere comunicar, son ocurrencias que involucran al analista. ¿Esto qué quiere decir? Que hay en silencio esas ocurrencias que en principio no se quieren decir. No está claro. Freud en determinado momento sugiere como que esto voluntariamente el paciente se niega a decirlo, pero también muchas veces le ocurre que no le parecía importante decirlo porque, bueno, era algo referido al analista y bueno, en realidad él está ahí para hablar de sus cosas, de sus problemas, ¿no? Pero como que le parecía accesorio, pero en todo caso siempre hay como una tendencia a minimizarlo. Y Freud dice, bueno, esto generalmente, cuando vemos de qué se trata, cuando el paciente puede decirlo, vemos que se trata justamente de todo lo que veníamos diciendo antes, es decir, de que hay en juego allí una satisfacción libidinal del paciente que responde a sus fantasías, a sus clichés amorosos, a que el analista está tomado como una imago inconsciente o en una serie de imagos inconscientes. Es decir, de manera que lo que encontramos es una pieza más, una muestra más de su economía libidinal y de los elementos que están en juego en la causación de su neurosis y de sus síntomas, etc. Ahora, esto, dice Freud, nos presenta lo siguiente, que, y eso digamos como un concepto, yo diría, fundamental, ¿no? Que la transferencia es una pieza, dice Freud, de la resistencia. Es decir, que la transferencia es resistencia. Pero, al mismo tiempo, dos observaciones, ¿no?, respecto de esto. Al mismo tiempo, o tres, porque ahora me acordé de algo que también voy a comentar de Lacan. Al mismo tiempo, decía, la transferencia es resistencia, pero al mismo tiempo no se podría, sin esa resistencia, sostener el tratamiento analítico, porque a su vez el paciente autoriza al analista y cree en él y en la posibilidad de trabajo con esa persona por la transferencia. Por lo tanto, digamos, no hay análisis sin resistencia, no hay transferencia sin resistencia, no hay análisis sin resistencia. Pero además, porque, ¿qué es la resistencia? Y me parece que la definición más clara que Freud da de resistencia es que la resistencia es la manifestación clínica de la represión. Es decir, que allí donde hay una resistencia tenemos la puesta en juego de algo que se ha reprimido y que precisamente, entonces al mismo tiempo, tomada justamente en la dinámica de la transferencia, tenemos que lo que más resiste, por un lado, por otro lado, es tal vez requerido al analista como satisfacción, es algo que está conectado con lo reprimido inconsciente del paciente. Por tanto, la transferencia es el artificio de la cura y a su vez lo que más resiste a la cura. La resistencia, diría Lacan, es
como los postigos, detrás de los cuales está la bella, dice Lacan. O sea, que hay que abrir esos postigos para encontrarse con lo reprimido sería. Pero decía Lacan, bueno, Lacan en los 4 conceptos dice en determinado momento, la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Es decir, en una cura no hay otra realidad del inconsciente que la que una transferencia pueda abrir, pueda poner en acto, precisamente. Y poner en acto, ¿qué quiere decir? Que algo de esa neurosis tiene que transcurrir ahí. Tiene que transcurrir ahí para poder ser analizada. Tiene que transcurrir ahí porque no se puede, en efigie o en ausencia, como dije antes, que dice Freud, no se puede. En esta forma, digamos, de la transferencia como resistencia, pero ya ven que cada vez, o sea, cuando avanzamos, más se va complejizando el título, o sea, la dinámica de la transferencia. Entonces hay una dinámica de los síntomas que pueden modificarse o no según lo que se puede ir haciendo en el análisis. Esto está sostenido en la transferencia. Esto a su vez, esta transferencia a su vez nos pone en juego una resistencia que obstaculiza el análisis, pero al mismo tiempo es la llave para acceder a lo importante que está en juego ahí. Es decir, es la única manera en que se puede tener en presencia y en movimiento, por oposición a la ausencia y la efigie, en presencia y en movimiento, esa puesta en acto que dice Lacan de la realidad del inconsciente. Entonces, bueno, en este sentido, Freud va a reconocer, digamos, 2 grandes tipos de transferencia, que él la llama positiva y negativa. Dentro de la transferencia positiva, él va a plantear que hay dos modalidades de esta transferencia positiva. Una transferencia positiva que es, según él, la más beneficiosa o la que más coadyuva al análisis, que es la transferencia de vínculos tiernos, o sea, de mociones pulsionales coartadas en su fin, es decir, que tienen más que ver con lo amistoso, con lo tierno, con lo desexualizado, en definitiva, es decir, elementos pulsionales pero desexualizados, como transferencia positiva, amistosa podríamos decir. Bueno, dentro de esta transferencia positiva también va a estar la transferencia erótica, es decir, cuando se produce un enamoramiento del analista que incluye una demanda de satisfacción erótica sexual directa, una erotización de la transferencia, o mejor dicho, una sexualización, porque erotizada está erotizada siempre, digo, entendiendo como eros, algo propio de la libido y más amplio que lo estrictamente sexual. Pero cuando hay una exigencia, yo diría, de satisfacción sexual por parte del analista, Freud dice que esta transferencia es muy problemática, es altamente resistencial y a veces puede obligar a interrumpir la cura. Bueno, en realidad, ustedes creo que en primer año vieron el caso Anao,
Esto es lo que Freud aprendió de lo que pasó con Breuer y Anaó. Es decir, que de alguna manera se erotizó esa transferencia, que justamente, entre otras cosas, porque no podía ser tomada como una transferencia, porque eso no era un análisis justamente. Bueno, esto dentro de la transferencia positiva y la transferencia negativa que tiene más que ver con la hostilidad hacia el analista, es decir, con el odio. Con aquello que promueve odio. Pero lo que me interesa, que también Freud la coloca como más resistencial, pero también, digamos, de alguna manera es para pensar esto, porque en realidad una transferencia es deseable que se mueva entre, es decir, que el analista pueda ser amado, pueda ser odiado, es decir, que pueda haber un vaivén, porque eso está indicando muchas veces que precisamente hay un movimiento en ese análisis, que digamos, algo se va procesando en esa cura. Esto es lo que yo creo. Yo creo que, digamos, que todos los que en nuestra formación, bueno, nos hemos analizado o analizamos, tenemos la experiencia permanente de que en algún momento uno al analista lo ama, después le quiere pegar un garrotazo, etcétera. Bueno, según lo que vaya pasando en el movimiento libidinal y de las exigencias pulsionales, podríamos decir, en ese análisis. Respecto de lo que les quería hacer notar es que respecto de esto, fíjense que por eso yo a veces me pongo un poco pesado con que les remarco mucho el tema del destino de amor-odio en el texto de Pulsiones, porque hay una coherencia, digamos, en la práctica analítica, en esta época de Freud, en cómo él considera, ¿no?, transferencia, satisfacción pulsional, libido y satisfacción pulsional, amor y odio hacia el analista como alguien que ha entrado en esa serie de imagos inconscientes del paciente, y amor y odio hacia el analista como ¿qué? Como destinos de pulsión, porque en realidad ese amor y ese odio del analista, sea por la vía amistosa, erotizada, odiosa, sea por la vía que sea, son en definitiva los destinos, una presentación como sentimiento de destinos pulsionales, de la satisfacción pulsional que se está demandando allí en forma transferencial y que más que nada resiste a ser analizada, digamos, siempre antepone la satisfacción pulsional al análisis. ¿Por qué? Porque analizarla primero implica poder no satisfacerla para poder analizarla. Es decir, por eso Freud planteaba la abstinencia, la regla de abstinencia en el análisis, y dice esto otro también de que el análisis debe transcurrir en privación, dice el paciente. Dice Freud, en privación respecto de la satisfacción. ¿Por qué? Porque es precisamente no respondiendo a esa satisfacción que se va a poder, primero, pesquisar la resistencia y acceder a algo de lo reprimido. Porque si la satisfacción requerida se satisface, o sea, si el analista, y ojo, esto ocurre, puede ocurrir, de hecho ocurre, si el analista en algún momento,
satisface algo de esto, o sea, se rompe algo de la abstinencia, bueno, evidentemente esto va a quedar sin analizar. Y si queda sin analizar, va a producir efectos. Va a producir efectos, algún efecto. Pueden ser muy distintos los efectos que produzca. Pero, y ojo, esto, digamos, a ver, en esto quiero ser claro, puede pasar, no, siempre puede pasar que el analista no se abstenga en algún momento, pero no que no se abstenga porque no quiso o porque, bueno, no, sino que, bueno, que no pueda abstenerse ante determinada cuestión que se presenta de un paciente porque a lo mejor hay algo de él, de su propia subjetividad, que le impide hacer la abstinencia ahí. Es decir, que es, por eso siempre es tan importante el análisis del analista y el control de casos. Bueno, a ver, habría algo más, pero lo vamos a trabajar en transferencia 2. Le vamos a poner al otro audio. Este es transferencia 1. Creo que lo fundamental, sobre todo de la dinámica de la transferencia, está dicho hasta acá. Entonces, voy a seguir en transferencia 2 con algo más de recordar, repetir, reelaborar. No creo que sea muy largo lo que tenga que decir ahí, pero bueno, este lo voy a interrumpir acá porque si no se va a hacer muy largo y cansador, me parece. Bueno, será hasta el próximo audio.